Hola, estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a esta presentación de un importante libro denominado Rapsodias, Crónicas Radiofónicas, un evento enmarcado dentro del 6º Coloquio de Gestión y Promoción de la Cultura que organiza nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la División Académica de Educación y Artes. Un libro uno más de este importante profesor académico, pero también un escritor importante ya en Tabasco, que es nuestro amigo Sergio Ricardo Arenas, a quien de antemano agradecemos que nos dé un motivo más para reunirnos a hablar de literatura. Nos acompañan para comentar esta obra dos figuras también importantes dentro del mundo de la comunicación de esta institución. Uno es la maestra Jennifer Maldonado, a quien también agradecemos, maestra, que esté con nosotros, y a la licenciada Jenny Matías, productora radiofónica del Centro de Comunicación de nuestra universidad. Nos reúne este libro de Sergio Ricardo Arenas, que reúne un trabajo que él realizó desde el punto de vista escritural, pero también llevado fundamentalmente a la producción radiofónica. Hoy están reunidas e impresos y vamos a reflexionar sobre ese importante libro, pero también podemos preguntarnos quién es Sergio Ricardo Arenas. Vamos a ver un testimonio del maestro Efraín Pérez Cruz, que nos va a dar el testimonio de la amistad que ha construido con Sergio Ricardo Arenas Martínez. Adelante. Conozco a Ricardo en el año 1994, en un mes de mayo, cuando llegó a la DAEA por primera vez. Era mi primer periodo de director, por lo cual pues llegó y le dije que si había cátedra, además que tenía que presentar un examen de oposición, porque habían varios candidatos. Lo presentó y como buen estudiante, pues él fue el que pasó de 5 estudiantes, de 5 licenciados que presentaron para la cátedra. Él se hizo cargo porque él aprobó el curso, él aprobó el examen de oposición. Trabajamos un año, lo conocí, fue un hombre responsable, puntual, dedicado a su trabajo. En 1995 me reelegí y lo invité para que formara parte de mi administración como corredor administrativo, porque en las pláticas que estuve con él, conocía que era un hombre amable, no era agresivo, todo. Yo necesitaba un buen torero en la administración de los maestros, y ahí se hizo cargo él como corredor administrativo, donde era la puerta de golpe, podemos decir, porque él miraba las faltas, miraba los descuentos y todo, y tuvo la gran, pues digamos, habilidad de no chocar con ningún maestro. Trabajamos 4 años juntos, la llevamos muy bien, los maestros lo apreciaban, claro, él ponía sus reglas de juego a los maestros, y por lo tanto cuando llegaban enojados él les invitaba un cafecito y les daba galletas, hasta se les olvidaba lo que iban a decir, ya salían contentos. Llevó muy bien en la administración Ricardo, y ahí fue incursionando, era hora semana mes, y entonces, viendo su gran trabajo que desarrolló, lo propuse para que ocupara la cátedra de maestro de tiempo completo. Ricardo Arenas se ha distinguido por ser un literato de la nueva generación, y esta vez pues me dio mucho gusto que publicó Rapsodia, una colección de artículos que hablaba en la radio, él que siempre me mandaba, y disfrutaba con sus cuentos que me hacía. A veces son cuentos, a veces son anécdotas de la vida real. El libro es importante porque lo puede uno leer, abrirlo y leerlo en cualquier parte, ya que no requiere llevarlo por capítulos, no existen los capítulos ahí existen los artículos nada más. Puede darle un consejo, hasta una anécdota, puede ser también cosas de amoríos, y también tiene tipo de poesía libre. Se despide él, casi se despide de Villahermosa con una poesía libre que no tiene, pues no es métrica, sino que sencillamente es libre. Y así Ricardo hace en ese libro un panegírico en lo cual narra muchas experiencias vividas por él,
lo que nosotros no observamos como observan los literatos, los artistas, él observó muchas cosas desde donde ha caminado hasta aquí en Villahermosa. Y por ejemplo, me gusta porque no es un mal hijo adoptivo de Tabasco. Se despide diciendo que él, ojalá vuelva a Villahermosa como él lo conoció cuando él llegó a esta tierra tabasqueña. Es hijo adoptivo de acá, pero que ama a Villahermosa, que habla tabasco, y con todas sus vicisitudes que tiene esta tierra, siempre él no se ha ido, al contrario. Yo, Ricardo Arena, pues le tengo una buena estimación porque es un hombre sincero, de una sola palabra, es recto, no tiene dobleces, por lo tanto es un hombre serio. Yo tengo cierta estimación hacia su persona y le seguiré estimando porque descubrí en él un gran hombre, no solamente como humano, sino como escritor. Pues yo tengo esa gran admiración hacia él. Gracias. Qué hermoso testimonio del maestro Efraín Pérez Cruz sobre este gran personaje. Ricardo, yo creo que es muy sensible ese pensamiento del maestro. Sí, realmente sí. Creo que el maestro Efraín, el doctor Efraín, pero lo conocemos como maestro Efraín desde hace muchísimo tiempo. Él fue bueno conmigo porque cuando llegué, pues yo creo que me vio con ojos de conmiseración y dijo, bueno, le voy a dar 2 materias. Dije, mire que yo vengo de pueblo, me voy a quedar, bueno, 3 está bien, pero no me va a alcanzar. Y al tiempo me dice, bueno, 4. Y entonces lo que no se hacía, darle tantas materias a un maestro nuevo, me dio 4 llegando. Ni me conocía, ¿no? Entonces yo creo que se compadeció de mí, ¿no? Por otro lado, cuando vine aquí en 94, es justo decirlo, fue gracias a mi amigo Oscar Puixol, porque él fue el que me recomendó con el maestro Efraín, y junto con César Santos, que fue director aquí también del CECOP, fuimos compañeros en México en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la UAM, y hicimos una muy buena amistad. Entonces, cuando vine aquí, pues bueno, tuve dos pilares que me ayudaron a estar aquí en Tabasco, que no es fácil, ¿eh? O sea, el calor, los mosquitos, la gente, o sea, todo es distinto, ¿no? Los tratos. Venías del frío. Venía yo del frío, ¿no? No tanta humedad, ¿no? Bueno, y gracias a ellos, y sobre todo, antepongo la amistad con el maestro Efraín, porque la verdad que él siempre me ayudó. Al año me contrató como coordinador administrativo, y bueno, ante tanta generosidad no me quedó otra más que cumplir y con los alumnos dar todo mi esfuerzo y todo lo que yo pudiera, porque era una forma de retribuir esa gran cosa que me dieron. Claro, y bueno, pues precisamente te has convertido en un profesor emblemático de la División Académica de Educación y Artes, y aquí tenemos, ¿verdad? Yo creo que uno como profesor es un privilegio tener a unos alumnos, en este caso a unas alumnas un día, y hoy convertidas en grandes profesionales. Yo, maestra Jennifer, ¿qué comentario tiene usted con respecto a este catedrático que un día apareció en un aula y con su libertad de pensamiento, su sentido crítico, a veces medio iconoclasta? ¿Cómo fue la experiencia de usted como alumna con respecto a él? Bueno, tuve una bendición. La verdad es que desde el primer momento tuvimos el contacto. Debo confesar que soy generación 95-2000, entonces me tocó él como administrador. No solamente la calidez que mencionaba el doctor Efraín con los profesores, sino también como alumna. Nunca encontramos esa puerta cerrada, sino todo lo contrario, era muy cálido en su trato, era muy cordial, muy respetuoso, nos dignificaba como alumnos y como personas. O sea, él tenía eso. Y ya cuando tuvimos la oportunidad de que fuera nuestro docente, fue en 9º semestre, ya a la salida, ya cuando creemos que lo sabemos todo y nos queremos comer el mundo de un bocado. Y él, en ese sentido, aparte nos daba un seminario, de cultura, y entonces era
hermoso en ese sentido. Lo único pesado es que era a las 6 de la mañana, pero era hermoso en ese sentido porque nos enseñaba con su peculiaridad, con su gran sentido de cultura, de literatura, a ver la vida desde esa perspectiva. Entonces, la verdad es que no solamente es un excelente maestro, que lo tengo muy guardado en el corazón de siempre, me pone siempre, sigue siendo un maestro. Cada vez que me lo topo en los pasillos, es una cátedra la que me da. Sé que ahorita con una llamada telefónica puedo contar totalmente con él, y en esos momentos lo sabíamos. Y continúa con esa calidez y con esa calidad humana. Es un excelente ser humano, no solamente un excelente profesor y un excelente trabajador, sino es un excelente ser humano completo, con su trato cordial, con su sonrisa, siempre con una sonrisa, en esos momentos con un cigarro, pero ahora ya nos escuchaba Claro que sí. bastante bien. No, definitivamente el maestro Ricardo, todo un personaje con esa personalidad que pone por delante la literatura y ese sentido humanitario. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Hola, estamos de nuevo aquí comentando este libro que habla de radiofonía, que habla de literatura y que habla de la vida, escrito por Sergio Ricardo Arenas. Tenemos ahora un testimonio de un amigo también entrañable de nuestro autor. Vamos con el doctor Oscar. Quisiera iniciar esta participación en honor a mi gran amigo, el doctor Ricardo Arenas, agradeciendo la invitación para comentar no solo su obra, el libro Rapsodias, sino el vínculo que tenemos desde que éramos jóvenes y platicar un poquito los recuerdos a los que me remitió la lectura de algunas de estas rapsodias. Ricardo y yo nos hicimos muy amigos cuando éramos jóvenes, allá por la década de los 70s, y compartimos muchas de las aventuras, de las narraciones que están plasmadas en este libro. Me da mucho gusto que a través de su trabajo, estas trasciendan y queden plasmadas en una obra literaria. Recuerdo algunas de ellas que me llamaron particularmente la atención. Por ejemplo, la 43, Rapsodia 43, que habla del polémico amar y narra cómo algunos de nuestros amigos, Jaime López, menciona a Hugo Enaine, a Pablo Hernández y a otros más, pero describe con maestría cómo nos comportábamos en aquella época y lo que era para nosotros el problema de la vida, la razón de existir. Y como todos los seres humanos, pues nos hacemos preguntas trascendentales con peculiares intereses o descripciones, frases de algunos poetas, de algunos autores y a veces algunas propias. En esta rapsodia, Jaime quiere encontrar la explicación a eso que amar es a quien no conoces para dar lo que no tienes. Y bueno, pues esto generó una polémica muy, muy especial que al leerla pues me dio mucha risa y me trajo muy grandes recuerdos. Menciona en varias de ellas a los compañeros y amigos del Centro Cultural, aquel edificio de los jesuitas que fue como nuestro segundo hogar. Ahí nos juntábamos muchas horas a la semana, a veces diario por las tardes, a compartir. Yo como representante de la Universidad Iberoamericana Puebla,
pues tengo más de 25 años de trabajar en esta institución. Quiero reconocer esa labor académica que ha hecho Ricardo y les dejo este mensaje con muchísimo cariño. Felicidades, Ricardo. Hola, este comentario del doctor Óscar López en realidad a mí me remite un poco a esta situación, a este tema de cómo un escritor aprovecha su propia vida para autoficcionarse, que creo que es lo que tú, Ricardo, has hecho con tu novela que está en proceso de escritura, con tus cuentos y particularmente en las rapsodias, 150 rapsodias que están en este libro. Y me parece que es un acercamiento a eso que creo que podemos abordarlo, pero esto lo reafirma el testimonio de la doctora Irene, que me gustaría que de una vez lo tengamos para integrarlos. Adelante. Antes que nada, quiero agradecer a mi querido amigo Ricardo, cómplice de relatos pasados, de historias, de risas y desventuras, por invitarme a compartir este enorme logro suyo, y para ello daré lectura a unas cuantas líneas que preparé para esta gran ocasión. Las rapsodias, nos dice su autor, nacen como cápsulas de ficción. Ricardo nos dice que en su conjunto ellas resultarían ser series de una misma historia que se manifestarían en múltiples destellos narrativos de distintos géneros. En su versión escrita, las rapsodias se despliegan ante nosotros como fuegos artificiales, paradójicamente discretos, que dibujan en las páginas del libro los tejidos de los fugaces significados que ellas mismas relatan, significados que se repiten por aquí y por allá, con diferentes atuendos, como en los cuentos de Borges o en los relatos de Emerson, quizás. Ricardo nos dice que algunas de esas historias habrían surgido de una anécdota o de la reflexión sobre conceptos abstractos, de esos que emergen como manifestaciones de la comprensión de la vida del día a día, es decir, de lo cotidiano. Así, el tema del sentido de la vida aparece y desaparece con la misma fugacidad con la cual alguien lo habría detenido en la calle para desaparecer, después de un muy breve comentario, porque, como diría Ricardo, ya son las 12 del mediodía, o para desaparecer con la misma fugacidad con la que se podría reconocer un perfume, Anaís, sin reconocer el nombre completo del perfume, Anaís Anaís, y sin reconocer a la escritora que lleva ese mismo nombre. Muchas felicidades, mi querido Ricardo. Nos vemos pronto. Es lo que acabamos de decir, ¿no? Que lo retoma la doctora Irene cuando testimonia que tú prácticamente cada rapsodia es una exploración de tu vida, de las etapas. A mí me recuerda, por ejemplo, en la autobiografía de Gabriel García Márquez, cómo él de pequeños pasajes, ¿no? Hay una que quiero referirla, cuando el abuelo fallece, el doctor que es amigo del abuelo, el coronel, y él lo invitan a que vaya a ver al muerto, lo lleva su mamá. La mamá de Gabriel García Márquez era un niño de 6, 7 años, y luego cómo a partir de esa anécdota escribe La hojarasca, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tú haces, ¿no? Tomas tu vida y autoficcionas. ¿Qué te parece eso? Sí, tienes toda la razón, pero no solamente es mi vida personal. Por ejemplo, lo que mencionaba el doctor Óscar Hernández, pues trabamos una amistad muy profunda y vivimos aventuras y desventuras que efectivamente, además llevamos 50 años de ser amigos y nos seguimos viendo. Bueno, y ahí esas se ven reflejadas, hay experiencias que son propias, pero hay otras que son ajenas, ¿no? Y como decía mi buena amiga Irene, también hay fuentes literarias de donde uno toma elementos, ¿no? Y la música, en tu caso, también. Sí, la música también tiene que ver mucho porque, bueno, eso lo platiqué mucho con Jenny cuando producíamos, ¿no? La importancia de poner cierto tipo de canciones que den el tono, ¿no? Pero en este caso de la escritura, sí se refleja la vida propia, tamizada por técnicas literarias y por técnicas radiofónicas, por supuesto, y eso yo creo que
la maestra Jenny conoce más que yo. Bueno, maestra Jenny, Matías, en su caso, ¿cómo esta comunicación de la vida con la creación literaria, cómo la ha vivido usted en su producción ya como profesional? Bueno, he tenido la oportunidad de participar en otros programas en Radio Hat, como lo fue El Cuentero, como es La Galla Letra también, estos programas de literatura. Ahí fue que conocí al maestro porque lo invitábamos mucho al programa para hablar de ciertos libros, de ciertos temas, y bueno, a raíz de eso nace la idea de trabajar ya con él. Él fue mi maestro también, y también sigo aprendiendo, como dijo la maestra Jennifer, a estas alturas. Yo creo que uno no deja de aprender incluso con el maestro Arenas. ¿Por qué? Porque quiero mencionar algo muy importante que él hizo hace rato, es la música. Tiene un gran pasaje musical, maestro. La verdad que me sorprendí de toda la música que él me mandaba, me enviaba, ya sea por correo, por WhatsApp. Tenía un guión plasmado y como tal ya tenía la selección musical, y me sorprendía la manera en la que iba colocando cada una de estas canciones a lo que él quería mostrar en su Rapsodia, ¿no? Ya fuera de época, porque hay mucho aquí que leer, muchas historias, muchos recuerdos, muchas nostalgias, y la música es el lenguaje sonoro de la radio, sin duda, así como lo es el silencio, como lo son los efectos que también acompañaron muchas de sus Rapsodias. Así es. Sí, definitivamente ese diálogo que logran ustedes, porque nosotros la leíamos, yo tuve la oportunidad de leer algunas de las rapsodias en su versión escrita, me las compartía de pronto, sí. Y ya cuando ustedes entregaban ese producto ya polisémico, con mayores significados, precisamente cobijado ya con la voz que él, esa voz estudiada y con la que narra sus propias, y definitivamente el cobijo de la música, ¿no? La magia de la radio, podría decir así, porque en este caso nosotros acondicionábamos la imaginación de la persona que estaba escuchando la rapsodia en ese momento. Le decíamos ciertas cosas a través de la música, también a través del narrador, porque la verdad que el maestro es un muy buen narrador, ya tenía también conocimientos en radio, creo que ya tenía un acercamiento de joven, y creo que también por eso me llamó mucho la atención. Cuando quisimos hacer este proyecto, el primero en que empecé fue en él, porque ya me había dicho que tenía conocimientos y ya lo había escuchado, tiene una muy buena voz de narrador. No quisiste ser músico en 20 segundos, dinos si algún día quisiste ser músico, cantar, porque lo haces. Bueno, de 66 a 69 o 68 yo tocaba sin instrumentos con mis primos, y que gesticulábamos la música y que cantábamos, o sea que sí, hay algo, y yo creo que eso es lo que genera el escribir, ¿no? No, de música, no sé, me dicen el Círculo del Sol y yo me imagino un aro del astro rey, o sea, no sé nada. Muy bien, bueno, pues vamos a un corte y regresamos con estas rapsodias. Nuevamente aquí en este acercamiento a la vida, podemos decir, porque hemos explorado, recorrido parte de esta fructífera vida del maestro Sergio Ricardo Arenas Martínez, y este libro del que estamos hablando, que usted puede encontrar en el portal del Fondo Editorial Universitario. Está en versión descargable, alrededor de 300 páginas que contienen 150 rapsodias escritas desde marzo, semanalmente, sí, desde marzo de 2015 hasta agosto de 2019. Vamos a escuchar el testimonio del doctor Horacio González en su interpretación de lo que es una rapsodia. Adelante. Muchas gracias, Sergio Ricardo Arenas, por invitarme a presentar la siguiente breve reseña de tu libro Rapsodias. Los textos de historia actualmente disponibles nos dicen que en la Grecia de la Ilíada, y por supuesto también en la Grecia de los siglos que le siguieron, los rapsodas eran recitadores itinerantes que cantaban distintas secuencias de fragmentos de cantos ya existentes, hilvanados con sus propias anotaciones. Mientras que en su cantar el rapsoda
solo se acompañaba con los golpes de un bastón que marcarían el ritmo de sus recitaciones, el aedo en su cantar se hacía acompañar por algún instrumento musical. La palabra griega aedo viene de la palabra griega aoidos, cuyo plural sería aoidoi. Más que tener aquí la obra de un rapsoda, tenemos aquí la obra de un aedo recitador que crea e hilvana múltiples fragmentos para formar los distintos textos ofrecidos por este libro. Las rapsodias, que es el tema central de este libro, nos conducen a pensar que más que tener aquí un rapsoda, tenemos a un descendiente de Abu Shadi, el último de los míticos hakawatis o contadores de cuentos de Damasco o de Alepo, que empezó por contar la enigmática historia de Shadi Mdalal y termina por pedir disculpas por contarla. Gracias. Siempre es un placer escuchar al doctor Horacio González con esa capacidad que tiene para diseccionar la etimología de las palabras. Lo hemos tenido aquí en algunas conferencias, sí, así es. Y bueno, aquí se encargó de hacer esa exploración del término rapsodia, pero él menciona que tú eres más un aeda. Sí. Comenta eso, por favor. Sí, bueno, yo creo que en el fondo tiene razón, porque lo que se hace es, o lo que hacía yo era recitar, ¿no? Recitar no en el sentido moderno que lo conocemos, sino recitar, esto es evocar un poema, unas loas, ¿no? Y con música, ¿no? Yo me fui al nombre desde el punto de vista de que es una pieza musical, puede ser una pieza musical compuesta de fragmentos o de aires populares, como por ejemplo las danzas húngaras de Liszt, ¿no? Pero también es una pieza literaria, ¿no? Y que del mismo modo, como lo menciona el doctor Horacio, está compuesta de fragmentos. Entonces, con la idea esta de que todos somos un fragmento, yo soy un fragmento de ella, de mis padres, ¿no? Entonces es que reuní el término rapsodias. Esa es la idea. ¿Y por qué no nos invitas a escuchar uno? Bueno, para no desentonar y que podamos entender bien este concepto, vamos a escuchar una rapsodia. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presenta Rapsodias, con Ricardo Arenas. Buen día. Villahermosa es un cristal donde están grabadas cientos de miles de miradas. Polula la asunción de las promesas, la carcajada real, lo casual de los encuentros y hasta las lágrimas furtivas. En sus muros hay pegadas siluetas anhelantes y otras tantas con seño de frustración. Por sus callejuelas circulan ecos de lamentos callados, de risas desaforadas, de silbidos reclamantes de amor. Hay gritos ahogados por una riña. El estentor de las fiestas invitan, ofenden, enamoran, viran cuerpos danzantes sin tregua. Tu corazón alberga a la chiquilla traviesa, al muchacho pícaro, el beso robado, la bofetada bien puesta y el sí en los ojos. La madre, siempre la madre, resguarda sus vástagos como una fiera. Un hombre busca de puerta en puerta el corazón fugado de su tierna hija. Una sombra oculta dice para sí: eso que perdió el paisano, lo tengo guardado aquí en el pecho. El fondo de tus ojos refleja el viejo que guarda y el niño que descubre, el imperativo que ordena y el pasivo que evade, la dama que se da y el muchacho que arrebata, el hombre que llora lo que no supo hacer y la señora que lo manda al diablo, el de la tercera edad que en secreto asolea sus manchas en un rincón, el adolescente que se quiere hacer hombre, la niña que observa, la que se atreve, la que es temerosa de Dios, la que se deja, la que se opone y la que dispone. Eres vida en movimiento eterno. A pesar de todo, Villahermosa, eres mi otra piel. Nos encontraremos en la próxima. Adiós.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presentó Rapsodias con Ricardo Arenas. Pues hemos escuchado y en este caso visto, ¿verdad? Pero realmente el producto original era un producto totalmente radiofónico. Esa voz melodiosa, estudiada del autor que reproducía su propia creación. Pero vamos a escuchar, a mí me gustaría, maestra Jenny Matías, que nos compartiera cómo era ese proceso, ¿no? Ya nos has comentado algo, pero seguramente en 150 ediciones debe haber muchas anécdotas en relación a esta producción. 151. Sí, ¿Por qué hice 150? Y dijo, no, maestro, tiene que hacer la despedida. Sí, porque fue triste cuando nos dijo que ya iba a dejar esta sección, porque estábamos en el noticiero, una sección dentro del noticiero de Radio Hat. Y me gustaría comentar algo de cómo nació esta idea de meterlo como sección. Y es que yo buscaba hacer precisamente un espacio dentro del noticiero, pero que fuera algo diferente. Entonces, cuando le propongo al maestro hacer esta sección, él igual tenía la misma idea, ¿no? Que no fueran invitaciones, que no fuera a una otra propuesta, que fuera muy parecida a las demás secciones de cultura, ¿no? Que tenemos hoy en día. Y entonces nace la idea de hacer las rapsodias de esta manera, historias para compartir con el radio escucha, y que también generara alguna reacción en ellos, algo de nostalgia, porque también hay humor en una de las rapsodias, hay mucha ironía. Hay de todo, yo creo que involucra muchas cosas el hecho de leerlas, pero también el de escucharlas, ¿no? Bien lo dije hace unos momentos, hicimos uso de todos los géneros, el lenguaje sonoro de la radio, el silencio también sin duda fue parte de los efectos, la música y todo el sistema que implementamos para hacer ese proyecto. El maestro me enviaba el guión, me daba la oportunidad también de elegir la música, pero la mayoría de las veces él era el que ya la seleccionaba y me decía incluso, la vas a colocar en este tiempo, minutos, todo lo que conlleva un guión radiofónico. Y creo que no fue difícil, realmente trabajar con el maestro estuvo muy bien, muy dinámico, muy creativo. Seguí aprendiendo, como lo dije hace unos momentos, de música, también de literatura, conocía un poquito más de algunos personajes y también debo comentar que me llamaba mucho la atención cómo se inspiraba, porque a veces sí le preguntaba, ¿y hoy qué nos trae, maestro? ¿Y hoy qué nos va a presentar? ¿No? Porque a veces eran experiencias, como le hemos mencionado, propias, pero también experiencias de otras personas, adaptadas también, ¿no? De acuerdo a la imaginación que tenía el profesor en esos momentos. Fue un trabajo muy creativo, yo creo que hay que resaltar el trabajo del maestro porque él hacía sus propios guiones. Prácticamente solo me dirigía, solo me decía, coloca esta canción aquí, coloca cierto efecto acá. Una anécdota muy particular es que solo en una ocasión, si no me equivoco, improvisamos una rapsodia con ayuda de uno de los muchachos de servicio social que estaban ahí en esos momentos y al maestro se le ocurrió hacer algo diferente en esa rapsodia, ¿no? Entonces los chicos nos apoyaban. Igual ya cuando querían escuchar la producción, los jóvenes se emocionaban. Bueno, es que salí en esta rapsodia, ¿no? Porque ya tenían conocimiento de ella. Incluso me preguntaban de quién era. Entonces, no nada más mis alumnos, compañeros también del trabajo y gente de fuera. Maestra Jennifer, ¿y usted alguna que le haya llamado la atención de las rapsodias así también? Muchas. Villahermosa es mi favorita. Sin embargo, hay otra que me encanta, que es la música clásica. ¿Por qué? Porque es muy musical y entonces durante toda esta rapsodia leída y también cuando la escuché me acuerdo perfecto cómo fueron mezclando la música clásica, cómo nos fueron metiendo a esta rocola gigantesca que él platica, pero cuando uno la lee, ahí vas escuchando cada uno de estos autores que él menciona, a Mozart, lo escucha uno, lo siente por cómo está escrito. Entonces, esta rapsodia es totalmente musical, está escrita de una manera con una musicalidad impresionante. ¿A usted le gusta mucho la música clásica? Me encanta. Bueno, la música en general me encanta y aparte termina en este aspecto, con este termina mencionando una de nuestras películas favoritas porque también es algo que compartimos, nuestro gusto por el cine. Entonces el cine sin música no es cine, claro. No existiría. Entonces en ese aspecto, por eso es que me gusta tanto esta rapsodia que se llama la música clásica. Sí, bueno, efectivamente es un texto, ¿verdad? La rapsodia ya en versión escrita son 2 cuartillas intensas convertidas en algo más polisémico. Vamos a un corte y regresamos
a seguir hablando de Rapsodias. Bien, regresamos a este cierre sobre este libro lleno de vida, lleno de intensidad, lleno de momentos, de instantes, de tantos personajes que pueblan estas páginas. Yo decía, refería, porque lo que me llama la atención es cómo cada historia que se narra ahí en alrededor de 2 cuartillas revela el gran estilo, la gran agilidad estilística de nuestro autor para describir personajes muy rápidamente. Son retratos psicológicos de los personajes en 2, 3 líneas, también una capacidad muy de síntesis para la descripción de situaciones. A mí en particular me gusta la historia común de un hombre, que es la historia de tu amigo Toño, ¿verdad? Que en esas 2 cuartillas nos cuenta 50 años de vida, de cómo él es un hombre que ha vivido a contracorriente, llevando una vida tranquila, que no ha buscado los reconocimientos. Es una crítica al modus vivendi del capitalismo, ¿no? Sí, o sea, en esencia, pero está tejido en 2 cuartillas. Eso es lo que a mí me fascina en general, ¿no? De la Rapsodia. Cómo puedes contar en esas 2, en esa extensión, con esa capacidad estilística, literaria, toda una vida, ¿no? Y expresar una idea, ese iconoclastismo que te caracteriza por momento, yo lo encuentro muy presente. Pero bueno, me gustaría que ustedes nos compartieran también, que invitaran a leer a este libro con esas historias seductoras que tiene precisamente el volumen. Y bueno, y podemos ver durante todo el ejercicio de las rapsodias cómo va cambiando de género tras género. El helado, por ejemplo. El helado comienza platicándonos de estos miedos de la niñez, de estos terrores que sentimos, y termina contándonos cómo se puede solucionar con un helado. Y cómo ahora, en la edad adulta, si le metemos un poquito de tequila, pues el helado cambia de sabor y se antoja un poco más, ¿no? Cómo fue entremezclando en la gran capacidad que tiene el maestro Arenas para contarnos en 1 cuartilla y media, 2 cuartillas, todas estas historias. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un testimonio más del doctor Diego Lizarazo, un profundo conocedor de las ciencias de la comunicación, y estoy seguro que tú te formaste en un instituto con él, sí. Y vamos a escucharlo. Para mí es un gusto, es un placer del alma, del corazón, del pensamiento, abrazar por este medio a Ricardo Arenas, un colega a quien respeto, en algunas ocasiones compañero de trabajo, en otras a veces ha sido mi alumno, en otras sin lugar a dudas he sido su alumno, alguien a quien reconozco, yo diría que como una suerte de espíritu renacentista de nuestro tiempo, alguien capaz de pasar por distintas disciplinas, por diversos tipos de actividad y conservar una suerte de unidad ética, poética, de pensamiento. Ricardo presenta hoy sus Rapsodias, una obra espléndida, con una cantidad enorme de textos que provienen en su origen de un proyecto radiofónico y que son un conjunto de microprogramas de radio que trascendieron el contexto mexicano y que a través de sus amigos y de otras redes institucionales llegaron al sur de Estados Unidos, llegaron a Colombia, a Venezuela, llegaron a Argentina, a Chile, a España, y en todas ellas se produjo un fenómeno, en todos esos contextos, un fenómeno de lo más interesante, yo diría un acto de escucha acogedor. Las rapsodias, que en mi opinión son una suerte de interpretación poética
de nuestro ser social tabasqueño y mexicano, en el que se cuentan los desafíos éticos, las preguntas morales, las cuestiones existenciales, las anécdotas entrañables, que se da todo este conjunto de elementos que constituirían, digamos, los rasgos, algunos de los rasgos fundamentales de nuestro ser social. Son escuchados, reconocidos, y se produce identificación en esos otros contextos, a veces remotos. Hoy que la filosofía busca desobrar lo comunitario, es decir, quitar los rasgos y los principios que dirían esto es una comunidad, esto es una identidad, esta es una identidad distinta, por esta necesidad de construir un modelo donde enfrentemos la intolerancia y esas identidades imperiosas que tienden a socavar a los otros. En ese contexto de desmoronamiento de los rasgos identitarios es justamente la elaboración dichosa de las rapsodias que realiza Ricardo lo que produce un encuentro de identidades y un reconocimiento de una especie de lucidez universal, de una especie de conexión ética, fraterna, y también a veces en el humor y en la risa, en el disfrute de lo social, como un elemento que nos hace reconocernos aunque nos encontremos en lugares remotos. Yo creo que hay que no solamente celebrar las rapsodias, sino ejercer una suerte de homenaje muy merecido y necesario a nuestro querido y apreciado colega Ricardo Arenas. Sergio Ricardo Arenas, como decía yo, es una especie de espíritu renacentista en el contexto contemporáneo, un poblano acogido, reconocido, adoptado en Tabasco, amado por Tabasco, que ha logrado reunir los códigos, el espíritu de dos regiones culturales de nuestra nación, de nuestra cultura mexicana, quizás bastante distintas, y que se han expresado en su obra literaria, en su trabajo docente, en su trabajo intelectual. Es un académico, es un formador de estudiantes en quienes deja un espíritu que reconoce la importancia de la cultura, de la literatura, de las artes, como una aportación fundamental para el ser social. Sin ello el ser social se apagaría, entraría en procesos de oclusión. La literatura, el arte, la cultura es lo que permiten insuflar, dar vida a las sociedades, y esto lo reconoce muy bien Ricardo y deja ese espíritu en sus estudiantes. Ricardo también un gran escritor, un creador, es un artista, productor de una multiplicidad de obras que disfrutamos y en las que nos reconocemos, como decía hace un momento, pero también es un intelectual. Ricardo es un estudioso de la literatura, y yo diría un estudioso que ha logrado comprender a fondo y transitar por todos los grandes paradigmas de estudio de la literatura y del arte, desde el formalismo, desde el estructuralismo que conoció muy bien y estudió en varios de sus autores. Reconozco, por ejemplo, sus trabajos sobre Claude Bremont, pasando por Umberto Eco, Gérard Genet, Todorov, en fin, estos grandes autores, pero que pudo transitar muy bien a las teorías de la recepción literaria, a las teorías del lector, reconociendo el trabajo de Umberto Eco en ese contexto, el trabajo de Hans Robert Jauss, el trabajo de Wolfgang Geiser, en realidad un conocimiento muy profundo, además aplicado al análisis de obras literarias concretas, y quien también nos ha entregado, digamos, una serie de trabajos de hermenéutica literaria. Particularmente destaco su investigación sobre Teodosio García y la capacidad de dilucidar desde un planteamiento ontológico la manera en que esa palabra renovadora de la cultura y la poesía tabasqueña de Teodosio García nos ha permitido habitar el nuevo ser social. El reconocimiento que realiza Ricardo, el análisis, el detalle, la profundización sobre la manera en que la palabra poética construye un mundo que habitamos. Bueno, con esto cierro esta pequeña intervención, celebro
la palabra de Ricardo y su capacidad dilucidadora para reconocer y festejar este mundo que habitamos. Abrazo grande, querido amigo. El retrato y el testimonio es contundente del doctor Diego Lizarazo en torno a la figura de Sergio Ricardo Arenas como el académico, el profesor y el escritor, el intelectual. Sí, realmente creo que Diego Lizarazo es un hermeneuta de tiempo completo y además es un hombre humilde y sabio que se ofrece en la amistad. Creo que sus palabras me han conmovido demasiado, hasta no sé ni qué tanto decir, ¿no? Cómo agradecerle el favor de su amistad. Igual que a todos ustedes, les agradezco mucho que me hayan abierto su corazón. Sin la gente de Tabasco, sin ese fervor afable que ustedes todos tuvieron conmigo, los alumnos, los trabajadores, los profesores, compañeros, los administrativos, la gente que me rodea, sin todos ellos no hubiera estado aquí en Tabasco y menos sentado donde estoy. Muy bien. Les agradezco. Bueno, pues maestra, una palabra de despedida para el programa. Bueno, completamente agradecida también porque me brindó no solamente conocimientos y me lo sigue brindando, sino por su amistad. Maestro, esta portada preciosa, ¿quién la hizo? Ah, es mi esposa, porque siempre me echa el ojo y entonces pintó un cuadro y es el ojo y quiere que esté ahí para que me vigile Bien. siempre. Se ha concluido el programa. Las rapsodias tenían una marca de despedida. Cedamos la palabra al autor. Nos encontraremos en la próxima. Adiós.